Que el Señor los bendiga, estimados hermanos. Para mí es un gran gozo darle la bienvenida en el nombre del Señor a este tiempo en que compartimos juntos reflexiones bíblicas para nuestro provecho espiritual. No dudo también, estimados hermanos, de que este espacio es para gloria de Dios, así que al momento de darle la bienvenida los invito a que juntos podamos ir en este recorrido hasta llegar a la parte final para las importantes conclusiones de nuestra enseñanza bíblica. Leamos la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10 y versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Es bendita la palabra del Señor. Los invito a leer nuevamente este pasaje bíblico, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Qué evento tan especial, qué acontecimiento tan importante para la vida del creyente. De hecho, estimados hermanos, este evento es una de las fuentes principales que alimenta la esperanza de nosotros como hijos de Dios. Es muy importante el conocimiento de que el Señor viene, pero lo es mucho más el que este acontecimiento afecte nuestra vida en el tiempo actual. En otras palabras, no bastaría solamente con el conocimiento si nuestra vida está transcurriendo en una indulgencia, en una negligencia y descuido espiritual. Este evento, cuyo conocimiento es general para la vida de la iglesia, debe afectar el día de hoy nuestra relación con Dios y, por supuesto, los deberes a los cuales hemos sido llamados con ese llamamiento santo, celestial y supremo. Estimados hermanos, conviene hacernos algunas preguntas. ¿Hasta dónde el enemigo ha logrado opacar la esperanza en nosotros del regreso de nuestro Señor? ¿Ha quedado este tema al margen en la vida de la iglesia o en las predicaciones que se escuchan en la iglesia local? ¿Cuánto nos interesa el regreso de nuestro Señor? ¿Cuánta necesidad tenemos en el tiempo actual tener la convicción de que el Señor puede regresar en cualquier momento? Y también debemos preguntarnos, ¿cuánto nos parecemos cada día más al siervo fiel y diligente que es mencionado por el Señor Jesucristo? Cuando leemos la palabra del Señor, debemos recordar y tener presente también, la Biblia no nos enseña, voy a repetir, la Biblia no nos enseña de ciertos acontecimientos que preceden al arrebatamiento. Nosotros no esperamos ni la tribulación, no esperamos al anticristo, no esperamos la marca de la bestia. Nosotros esperamos a nuestro Señor Jesucristo, viniendo a la altura de las nubes para llevarnos con Él. Debemos reconocer que nosotros no estamos esperando señales de que el Señor viene por su iglesia. Muchas veces esa forma de pensar tiene lugar por la mala interpretación que damos a la palabra del Señor. Hay textos bíblicos como por ejemplo Mateo 24. ¿Para qué nos sirve a nosotros Mateo 24? Para tener la actitud de mirar, de velar y orar, eso sí. Sin embargo, esos acontecimientos de Mateo 24 que el Señor describió de una manera maravillosa están relacionados con los tiempos de la gran tribulación y por supuesto los acontecimientos que tendrán lugar previo a que el Señor venga en gloria.
Es decir, el regreso del Señor es inminente para nosotros. Pudo haber sido ayer, en pocas palabras. Pablo, cuando le escribe a Tito, en el capítulo 2 y versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es que este es el punto principal. Nosotros no podemos olvidar que Cristo viene, que el Maranata un día será una realidad para la vida de la iglesia. Cuando hablamos acerca de este tema, debemos también entender, el apóstol Pablo estuvo solamente por 3 semanas en Tesalónica. Sin embargo, cuando él le escribe a los hermanos, consideró de suma importancia enseñar a los creyentes allí acerca de este evento bienaventurado. En la primera carta a los tesalonicenses, compuesta por 5 capítulos, el apóstol menciona 6 veces acerca de este evento de lo porvenir. El capítulo 4 de la primera carta es muy conocido por todos, y a este haremos mención en un momento. Sin embargo, no debemos olvidar esto. Los creyentes no estamos buscando señales. No debemos olvidar que el conocimiento de que Cristo viene debe afectar nuestra vida el día de hoy. Debe no solamente alimentar nuestra esperanza, nuestro consuelo en el Señor, pero también hay un toque de atención, es decir, de exhortación para nosotros dentro del marco del regreso del Señor por su iglesia. Pablo lo consideró así. Pedro también tuvo ese mismo pensamiento. ¿Y qué decimos de Juan? Cuando ellos hablaron acerca de este evento, lo conectaron a cómo debemos vivir hoy la vida cristiana. En la segunda carta que escribe Pedro, capítulo 3 y versículo 11, dice la palabra del Señor, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Cuando Pedro habla acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos y describe de una manera tan exacta acerca de la esperanza nuestra, de que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, también conecta a este pensamiento importante. ¿Cómo no debéis vosotros vivir? ¿O cómo no debéis vosotros, dice la palabra del Señor, andar en santa y piadosa manera de vivir? Lo que Pedro está diciendo es que si sabemos que Cristo viene y si andamos conformados al sistema de este mundo, simplemente esto es una contradicción. Esto entonces significa que estamos descuidando nuestra vida espiritual y no estamos amando, como dice Pablo a Timoteo, no estamos amando la venida del Señor. Este es el mismo pensar de Juan, cuando él escribe su primera carta en el capítulo 3 y habla que nosotros aún no somos lo que hemos de ser, pero que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Juan no desaprovecha esta oportunidad y dentro de ese mismo marco él dice, así que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como también Él es puro. Conviene que nos hagamos una pregunta entonces en este minuto. El Señor viene. ¿Cómo nos va a encontrar? El Señor cumplirá esa promesa, que hoy es una esperanza bienaventurada, pero nosotros como creyentes, ¿qué conducta vamos a tener el día que Cristo venga por nosotros? De igual manera podemos pensar, como le dije en Pablo, él le dice a los hermanos en Roma, en esa carta, en el capítulo 13, versículo 12,
La noche está avanzada. ¿Y qué, hermanos? Se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Las obras de las tinieblas tienen que ser desechadas. El creyente está llamado a no vivir y no a conformarse a este siglo, sino a recordar que en todo tiempo Él está llamado a vestir las armas de la luz para pelear la batalla espiritual. Es muy importante, mis hermanos, que tengamos presente las palabras escritas en la carta a los Hebreos, capítulo 10 y versículo 37. Esta parte de la palabra del Señor la leímos al inicio de este mensaje. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. La esperanza del creyente tiene una razón de ser. El fundamento del creyente es uno. El creyente nunca puede fundar su esperanza en lo pasajero de esta vida. Sería como fundar sobre la arena, algo inestable, algo pasajero, temporal. La esperanza del creyente tampoco está en un plan de gobierno de cualquier país. La esperanza del creyente tiene un nombre y se llama Cristo. Pablo a los Colosenses le escribe y le dice: Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Las promesas de gloria y bendición eterna seguramente alimentan nuestra esperanza y consuelan nuestros corazones también. Pero no olvidemos, hermanos, que cada vez que la palabra del Señor nos habla del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo, es también para exhortarnos a vivir una vida agradable al Señor. Una vida en donde la comunión con el Señor sea la búsqueda permanente del creyente, pero también del cumplimiento de los deberes cristianos más elementales. A propósito, quiero leerles una porción bíblica que se encuentra en el libro del profeta Habacuc. Dice la palabra del Señor, capítulo 2 y versículo 3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Qué interesante es esta palabra. Y quiero también aprovechar para ponerlos en contexto el por qué esta palabra fue entregada al profeta Habacuc. Habacuc vivió en un tiempo en donde su ministerio se desarrolló en medio de una situación sumamente difícil. La violencia, la opresión, la injusticia y muchas cosas más se veían a diario en esa sociedad. El pecado era tal, la situación era tan alarmante en ese entonces que el profeta Habacuc también tenía muchas preguntas para el Señor. Sin duda fue un profeta muy sensible. Le dolía mucho lo que estaba sucediendo y él esperaba que pronto el Señor actuara. Pero la respuesta del Señor es: claro que voy a actuar, pero espera un poco. No voy a actuar en el tiempo que tú quieres, voy a actuar en mi tiempo, conforme a mi propósito eterno, el propósito de Dios. En una palabra, mis hermanos, Habacuc tenía que ejercitar su fe. Mientras el tiempo de prueba fuera pasando, él tenía que esperar en el Señor. La fe de él se tenía que robustecer, crecer espiritualmente. Y a su tiempo iba a ver la respuesta del Señor. No en el tiempo del hombre, no en el cronos, en el tiempo de Dios. Es decir, el kairos, el momento preciso de Dios. Mis estimados hermanos, ¿cuántos hermanos en Cristo hemos visto partir? De hecho, en estos días que estamos viviendo, hemos escuchado noticias de que muchos hermanos han partido a la presencia del Señor.
Ellos guardaron siempre esta esperanza bienaventurada. Esto alimentó su esperanza, ancló su fe a nuestro Señor Jesucristo hasta el último día. Y para nosotros fue tan grato y de grande gozo y de gran testimonio escucharlos, que ellos estaban fundamentados en Cristo y que iban a partir, pero se iban con el Señor. Esto es para darle gloria al Señor. La palabra del Señor dice: el que ha de venir vendrá. Hermanos, un día el que viene habrá llegado. Un día estas pruebas serán cosa del pasado. Sin embargo, aún en ese tiempo el Señor nos llama a vivir en la esperanza del pronto regreso de nuestro Señor. Esas palabras, hermanos, de consuelo y esperanza las utilizó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en el aposento alto. Un escenario preparado para ese ministerio preparado del Señor, un ministerio privado también. En esa oportunidad, Él les hablaba a sus discípulos que era necesario llegar a la cruz y que pronto también no estaría con ellos. Esto embargó el corazón de sus discípulos, sin duda de dolor, de tristeza, se turbaron en pocas palabras. Pero el Señor Jesucristo, conociendo a sus discípulos en su interior, sus penas, sus temores, Él dice acá en el capítulo 14 del Evangelio del Señor Jesucristo que escribe Juan: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es bendita la palabra del Señor. Qué consuelo, qué seguridad. El Señor les estaba diciendo a los suyos que no los iba a dejar solos. Más adelante, en el capítulo 16, les habla del Consolador, del Espíritu Santo. Y sin embargo, Él les anticipa y Él les dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Algunos creyentes, dándole una interpretación incorrecta a la palabra de Dios, dicen que Cristo no ha venido porque sigue preparando ese lugar. Esto, hermanos, no es correcto. Cuando hablamos que el Señor aún no ha venido, no debemos tenerlo por tardanza. Esto lo hacen aquellos que no conocen la palabra de Dios. El creyente sabe que Cristo, que su Señor, viene en el tiempo preciso. Y él sabe también que su conducta de hoy debe responder a ese gran acontecimiento. Cuando Pedro escribe la segunda carta, él dice que el Señor aún no viene, porque Él no quiere que ninguno de los hombres se pierda, mas que todos procedan al arrepentimiento. Hay un propósito del Señor. Él quiere que muchos hombres sean salvos. Por eso cada día, mis hermanos, oramos al Señor. Y hay un listado apartado en el cual colocamos a aquellos familiares nuestros que aún viven en tiempos de incredulidad, que a pesar de las circunstancias que están pasando, de las noticias que a nivel mundial se están escuchando, aún permanecen duros de corazón e indiferentes al llamado del Señor. Estos son los propósitos de Dios. Hermanos, hay una palabra que llama mucho la atención y que vamos a regresar al libro del profeta Habacuc, y dice aquí, versículo 4 del capítulo 2. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Debemos tener presente esto. Cuando hablamos de el justo por su fe vivirá, es que en realidad lo vamos a conectar a lo que dice en la carta a los Hebreos que estamos leyendo, para que lleguemos a entender también, mis hermanos, el mensaje correcto de la palabra de Dios.
mas el justo vivirá por fe. Ahora, en la carta a los Hebreos, capítulo 10, y vamos a ver la lectura que teníamos allí en relación a lo que el Señor dice sobre la actitud que debemos tener para velar su pronto regreso. En la carta a los Hebreos, capítulo 10 y versículo 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. De verdad que es interesante que este texto bíblico tenga una conexión directa con la esperanza del regreso del Señor. En otras palabras, mientras el creyente espera a su Señor, debe vivir por fe. Este es un llamado esencial de la palabra del Señor. De hecho, la fe ocupa un lugar tan esencial en la vida del creyente que es imposible decir que un verdadero creyente en Cristo no pueda estar viviendo la vida de fe. Cuando vemos la palabra del Señor, esa conexión también con el libro del profeta Habacuc, mas el justo por la fe vivirá, entonces llegamos a entender muchas cosas. El primer acto para el creyente en su nuevo nacimiento es un acto de fe. La palabra del Señor nos dice, Pablo a los Romanos escribe, capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo debemos tener presente nosotros. Quien ha nacido de nuevo por la fe, no puede vivir sin esa fe. Él debe depender de esa fe. De hecho, la victoria sobre el mundo es por medio de la fe, según primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4. Es por medio de esa fe. La fe es realmente esencial en la vida del creyente. La misma fe salvífica es la misma fe que nos santifica. El cristiano no solo es llamado o no solo es creyente en el Hijo de Dios, sino debe vivir cada día dependiente de Él. Creímos en Él para salvación, dependemos de Él también para vivir esa vida de fe. Es la misma idea que Pablo le escribe a los hermanos de las iglesias en Galacia. Y aparece en el capítulo 2 y versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe del Hijo de Dios. Ese es el modelo de fe para nosotros también, la fe del Hijo de Dios. Y ahora la palabra del Señor nos va a dar en el capítulo 10 un importante llamado. Y dice aquí, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta es una confirmación, es una realidad. El autor de la carta a los Hebreos está diciendo que nosotros, los que somos de la fe en Cristo, no somos de los que retroceden para perdición, porque vivimos la vida de Cristo en nosotros. Y por eso Pablo decía en la cita anteriormente referida, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El cristiano, porque la misma palabra lo dice, es llamado a reproducir la vida de Cristo, el carácter de Cristo en él, viviendo por fe. Así que los que retroceden era como aquellos que únicamente habían hecho una aparente profesión de fe. Eran simpatizantes tal vez como lo son ahora. Simpatizan con el Evangelio, les agrada la palabra de Dios,
sin embargo no tienen en sí la vida de Cristo en ellos mismos. Ahora, para la parte final de la palabra del Señor, quiero invitarlos a ir a la parte final también de las Sagradas Escrituras, y las encontramos en el libro de Apocalipsis. Allí en el último capítulo encontramos una esperanza bienaventurada. Encontramos también allí en este capítulo una promesa, una oración y una última provisión. Dice, capítulo 22 y versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Qué manera de concluir las Sagradas Escrituras. Qué manera tan maravillosa de concluir la revelación bíblica para nosotros. Por eso les decía, hay una última promesa, ciertamente vengo en breve. Hay también una última oración, amén, sí, ven, Señor Jesús. Este debería ser el pensamiento de la iglesia el día de hoy. Tener presente que su Señor está por regresar. Y lo importante también, la actitud con la cual el Señor nos ha de encontrar a su regreso. Como aquel siervo fiel y prudente que hace las cosas que el Señor les ha mandado hacer en la manera que el Señor lo pide y en el tiempo también en que Él lo ha requerido. Un siervo fiel que vela, que ora, que permanece alerta porque sabe que su Señor viene en cualquier momento y el Señor lo debe encontrar haciendo así. Es interesante la palabra del Señor y finaliza diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Estimados hermanos, por supuesto también que es mi deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. El Señor pronto viene. La venida del Señor no necesita de señales ni acontecimientos, porque es un acontecimiento, es una venida inminente. Ojalá que el Señor nos encuentre mirando por nuestra vida, por la de los demás también, orando y velando. Porque entonces, hermanos, podríamos decir al final de la carrera cristiana que de veras valió la pena vivir y esperar el regreso de nuestro Señor. Que estas palabras escritas en la palabra nos estimulen a una vida de fe y obediencia al Señor. Y que, como dice Pablo a los hermanos en Tesalónica, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor nos siga bendiciendo grandemente. Y mi deseo es que el Señor los bendiga y los guarde siempre. Hasta pronto.